Lo que estamos viendo es un rol que va desempeñando un sector de la justicia federal y la cúpula del Poder Judicial. El resto de los jueces, el error que cometen es callarse. Es decir, el riesgo que hay es que ante el silencio mañana paguen todos. Y lo que estamos asistiendo es a una política persecutoria armada sobre lo que ahora se llama lawfare, pero en definitiva no son más que los 11 principios de Goebbels tecnificados, ¿no? Con una tecnología más depurada. Es decir, un medio masivo monopólico que difunde algo, este sector de la justicia que en connivencia con eso empieza a estigmatizar o a perseguir judicialmente. No solo una persecución política, si fuese una persecución política solamente de por sí sería grave, pero es más, están persiguiendo a nuestro capital nacional también. Una cosa, es decir, al perseguir el capital nacional, lo que están haciendo también es el favorecimiento de transnacionales en reemplazo de nuestro capital nacional. Ahora, creo que estamos llegando a un momento límite, a un momento donde se ha estirado la soga tanto que se corre el riesgo de que se rompa y entremos en una situación bastante caótica. Creo que cualquiera que vea un juicio oral se da cuenta de que hay una cierta escenificación, ¿no? No se necesita ser un interaccionista simbólico para darse cuenta de eso, ¿no? Sobre todo si usan toga. En el país no se usa, pero bueno, pero uno ve dónde está sentado, claro, dónde está sentado el fiscal, dónde está sentado el defensor, los jueces. Hay un reparto de roles. En ese reparto de roles nadie se sale de rol, porque el que se sale de rol el tribunal lo va a separar. Ahora es grave cuando quien se sale del rol es el tribunal, porque en ese caso se rompe toda la distribución de roles y ahí se puede producir una disrupción que se llama el proceso de ruptura, ¿no? Cuando directamente eso se convierte en una tribuna política. Se acaba ahí toda juridicidad y sí, eso es un caos. Y hoy estoy viendo que se estiró la soga tanto, vemos persecución política, vemos presos políticos, desde Milagros Sala en adelante, no es necesario pasar revista todas las cosas que hemos visto, pretensión de traición a la nación sin guerra, cosas, uso de tipos penales como si fueran de goma, metiéndole cualquier tipo a cualquiera, abuso de la asociación ilícita, que es un tipo penal inconstitucional. Tres personas se ponen de acuerdo, aunque estén medio borracha, y está consumado el delito, que después no hagan nada. En fin, ese tipo de cosas. Se sabe que la asociación ilícita es un recurso para poner prisiones preventivas, el manejo arbitrario de la prisión preventiva como extorsión, en fin, pero y ahora frente a una situación escandalosa que se presenta directamente desde el Poder Ejecutivo, se procura la remoción de un juez. Bueno, cuidado, ya estamos llegando a una situación límite, estamos bordeando esa situación que puede ser caótica, ¿no? Creo que en el futuro necesitamos gobernabilidad en el país y fundamentalmente necesitamos reponer la ley de medios, acabar con el monopolio mediático, necesitamos por otra parte una cierta reestructuración de la justicia que se puede hacer provisoriamente en el marco constitucional vigente, pero es de toda evidencia que hoy esta Constitución no nos sirve institucionalmente, por lo siguiente. El modo de dominación que tiene este totalitarismo financiero sobre su periferia es el endeudamiento. Ya no viene Garay a enterrar el pendón, no baja Bereford, ahora Bereford se instala en la Casa de Gobierno, se pone la banda y nos endeuda. Y una constitución que le permite a quien gana por un 1% de los votos en un balotaje endeudar el país en la forma en que lo ha endeudado esta administración, bueno, evidentemente que nos deja indefensos frente a este contexto mundial. Sin intervención del Congreso, sin
una constitución que le permite al Poder Ejecutivo repartir el dinero en los entes federales entre las provincias como le da la gana y por ende extorsionar a los gobernadores, que los gobernadores tengan que presionar a sus legisladores, con lo cual desaparece toda separación del Poder Legislativo del Poder Ejecutivo. Una constitución que permite que haya una manipulación del sector del Poder Judicial como la que estamos viviendo. Un fenómeno de persecución de jueces. No tenía antecedentes la persecución de jueces en nuestro país por contenido de las sentencias. Y eso es lo que está pasando en este momento. Yo no sé, puedo haber desconfiado mucho de la sinceridad de los ejecutivos que decían que era una justicia independiente, pero la extrema sinceridad de Macri al decir quiero jueces propios, ya me parece que está, todo esto en el marco de una constitución que no tiene disposiciones que preserven o que tutelen nuestros recursos naturales, que no se sabe que las bancas son de los diputados sino de los partidos, en consecuencia uno vota a alguien, después el tipo hace lo que se le da la gana, en fin, una Corte Suprema que 5 personas deciden ser la última instancia de todas las causas de todo el país, como si fuesen 5 genios que saben todo el derecho. Después vemos las internas que se arman dentro de la Corte, en fin, no sé, creo que institucionalmente tenemos una situación bastante débil, bastante precaria, por no decir un tanto caótica, ¿no? Naturalmente que nadie nombra al enemigo, ¿no? Eso es cierto. Eso ha sido toda la vida. En la época de los conservadores la Corte era conservadora, no había que hacerle. Yo formé parte de una corte bastante plural, pero eso es una coyuntura política del momento. En Estados Unidos ningún republicano, ningún ejecutivo republicano nombra un demócrata, ni ningún ejecutivo demócrata nombra un republicano, eso está claro. Pero bueno, sí nombran personas que tienen un cierto nivel jurídico, no va a nombrar al cuñado, ¿no? Por el hecho que tenga un título de abogado. Eso nombrar militantes no es el caso, ¿no? Pero bueno, nadie va a nombrar al enemigo, eso es cierto. Bueno, es más difícil a veces hacer un nuevo código penal que hacer una nueva constitución, ¿no? En realidad nuestra historia constitucional es accidentada, por cierto. Pero código penal hemos tenido 2 en nuestra historia, el de 1885 y el de 1921, lo cual muestra la dificultad. Lo que nosotros intentamos, que después la patología política arruinó, era imitar la metodología del 21, es decir, hacer un código penal en base a un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas. No es lo que está haciendo este gobierno, por supuesto. No. Y creo que un código penal que no tenga el consenso de todas las fuerzas políticas no es viable. Puede regir un tiempo, lo pueden llegar a sancionar, no creo que tengan tiempo en lo que les queda para sancionarlo, pero no tiene viabilidad. Un código sin consenso no. Y después la realidad de los hechos es que la mitad de los presos que tenemos son presos preventivos, no están condenados, lo cual va revelando de que tenemos en prisión preventiva gente por delitos no muy graves. Es decir, hay una cosa que es regla. Los delitos graves, ya sabemos que van todos presos, ¿no? Los delitos muy leves que se acercan a las contravenciones no van presos. Pero hay una faja media de delitos de intensidad media que no hay regla en el mundo. Eso cada país elige el número de presos que quiere tener, de ese colchón medio, ¿no? Y eso explica que tenga Estados Unidos, que tiene el índice de prisionización más alto del mundo, y al lado Canadá, que tiene uno de los más bajos del mundo. ¿Qué significa? O Rusia, que tiene uno de los más altos, al lado Finlandia, el más bajo de todo el mundo. ¿Eso qué significa? ¿Que los canadienses o los finenses sueltan homicidas seriales, violadores? No, eso están adentro. Eso significa una distinta política respecto de ese colchón medio, ¿no? Y eso hay que manejarlo y hay que ver cuál es la intensidad, cuál es el grado de gravedad de cada conducta.
En fin, pero si no se invierte, es como si en medicina no se invirtiera para ver cuáles son las patologías más graves, no se metiera el presupuesto en la prevención de las patologías más graves y se invirtiera como se le da la gana, ¿no? Si uno va a la cárcel va a encontrar que todo lo que están presos, salvo los políticos ahora, porque la selectividad también se va contra ellos, pertenecen a las clases más pauperizadas de toda sociedad. Eso pasa acá en la China. No pasa porque estén en la lucha social, no. Pasa porque hay un entrenamiento diferencial en toda sociedad estratificada. En la villa se puede aprender a ser carterista, o se puede aprender a ser arrebatador, pero no se aprende a ser un offshore. No. Y el que sabe hacer el offshore no sabe ser arrebatador. Es un entrenamiento diferencial. Y el arrebatador es un grosero, es un bruto. Bueno, la policía es una burocracia, que como toda burocracia, lo digo en sentido positivo, ¿no? Un Estado que no tiene burocracia no funciona. Pero toda burocracia tiene una regla, hace lo más fácil. ¿Y qué es lo más fácil? Agarrar más bruto, claro, naturalmente. Bien, pero esa selectividad no solo se da en la criminalización, se da también en la victimización. Yo tengo más seguridad, estoy más protegido frente a la victimización si pertenezco a un estrato más alto. Si pertenezco a los estratos más bajos, estoy más desprotegido. Y sí, efectivamente, vivo en un barrio con mayor seguridad, entonces, bueno, no, o puedo pagarme una seguridad privada, y el otro no. Entonces, ¿cuáles son los sectores más victimizados? Y los sectores más pobres también. ¿Y de dónde se seleccionan los policías? ¿De dónde son los policizados? Los mismos sectores. Entonces, cuidado. Es bastante fácil vender el discurso vindicativo entre los que son más victimizados. ¿Y por qué? Porque sienten más la victimización. Entonces tienen más bronca, tienen la pena de muerte, etcétera. Bueno, y es normal, sí, no es porque sean ignorantes, no, es porque viven la victimización. Y entonces eso se hace una demagogia y son los mismos sectores carenciados que piden más represión que después se va a usar contra ellos, por supuesto. Y los que manejan esto saben eso. Y la respuesta que se puede dar es la respuesta de tener un Consejo Nacional de Política Criminal en serio, que haga investigaciones en serio y que pueda llevar seguridad a los barrios, depende de las circunstancias que haya en cada barrio. Una cosa, de repente hay que poner más luz, de repente hay que poner más escuela, de repente hay que hacer otras cosas, de repente hay que poner pavimento, no sé, pero no hay fórmula mágica, pero sí lo que hay es decir, bueno, en la medida en que me pongo a investigar y quiero investigar tal cosa, bueno, ¿qué frecuencia tiene? ¿Cómo se da? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Por qué son las víctimas? ¿Qué hora se produce? ¿Dónde se produce? Bueno, naturalmente voy a decir, bueno, voy a sacar una conclusión y voy a dar una respuesta. Frente a fenómenos muy distintos, porque cuidado, el delito, insisto, en abstracto no existe. Lo que existen son conflictos muy concretos, existen homicidios, existen violaciones, existen robos. Pero el delito en abstracto es una construcción que hacemos los penalistas, eso no. Más aún, si uno agarra un código penal, dice, bueno, ¿esto qué es? Es una colección de figuritas sueltas, ¿no? Si alguien me puede explicar que tienen en común la violación de una mujer con el libramiento de un cheque sin fondo, se lo agradezco. No tiene nada en común desde el punto de vista social, en reprobación, en dolor de la víctima, en una cantidad de cosas. Bueno, qué sé yo, entonces, función de la pena, qué sé yo, vale. Me va a decir que la función de la pena de un homicidio es la misma función de la pena de un delito tributario, donde voy corriendo, pago, y me dicen, bueno, ya usted no es un delincuente, listo, quedó libre, es un sano ciudadano. Es una caja registradora lo otro. Bueno, obviamente que son cosas distintas. Entonces, tengo que hacer un programa de política criminal, bueno, tengo que seleccionar, bueno, cuáles son las conflictividades más graves que tengo, cómo se dan, qué dinámica tienen, y a partir de ahí ver cómo puedo hacer prevención de cada una de esas problemáticas, ¿no?